Vamos a comenzar inmediatamente con los temas que hemos señalado para que conversarlo con ustedes. En esta semana, bueno, ya tiene 2 semanas discutiéndose en el país económico, el país social y el país político, una ley de fideicomiso público. Recordarán ustedes que desde el año pasado se estuvo discutiendo la ley del fideicomiso de Punta Catalina y eso tuvo que echarlo para atrás porque lo que se le presentó al público, lo que se le presentó al país fue prácticamente la entrega de Punta Catalina al sector privado sin ningún beneficio para el Estado Dominicano. Ahora se ha estado discutiendo lo que es una ley de fideicomiso público. Señores, la posición de Diálogo Nordestano en términos a esto y los préstamos que se están haciendo, lo primero es que ya fue aprobada por la Cámara, por el Senado de la República, bajó a la Cámara con alguna enmienda que se le hizo desde el Poder Ejecutivo, porque respecto a Perdenales, esta ley va a servir de marco para lo que se le ha llamado el fideicomiso de Perdenales. Habían aspectos que realmente enajenaban lo que era ese pulmón del país y área protegida también, y el presidente se reunió, el presidente de la República, con ambientalistas, con miembros de la academia, miembros de la UAS, comisiones de la UAS, y hubo que haber 12 reuniones y el presidente tuvo que hacer 2 adendum, 2 enmiendas al proyecto de ley, y que fue aprobado en la Cámara de Diputados en esta semana, y todo parece ser que algunos sectores llevarán esta aprobación de la ley al Tribunal Constitucional porque entienden que es un proyecto de ley que enajena la propiedad pública, la propiedad del Estado. Se han emitido muchísimos comentarios, inclusive se dice que en el fideicomiso de Perdenales el Estado Dominicano estaría aportando más de 1.000 millones de pesos y el sector privado solo 400 millones. Y el sector privado sería que tendría todos los beneficios de dicho proyecto. Me llama la atención que desde del sector del oficialismo se ha querido refutar las contradicciones que tiene la oposición política y de la sociedad civil respecto a este tema, con que es que se oponen al desarrollo de Perdenales. Creemos que una política de Estado no debería ser con respuestas que se puedan asumir como un chantaje, sino tiene que ser discutida, conversada con toda la sociedad que tienen, aclararle, garantizarle al país que de ese fideicomiso el Estado no sale perdiendo. Me llama la atención también que en la gran mayoría de los países donde se ha implementado el fideicomiso público han tenido que irse derogando uno tras otro. Lo más reciente se hizo por decreto en el Brasil. Entonces, eso significa que dependiendo de la ley marco que regule esos fideicomisos, pueden ser usados para muchísimas cosas. Nosotros esperamos que se siga debatiendo antes de ser promulgada esta ley, que como fue y se le hicieron adenda a Yanni en la Cámara de Diputados, entonces tiene que volver al Senado para el Senado ratificar
o no la adenda que se le hicieron, que creo que la va a ratificar, que fueron introducidas desde el Palacio Nacional. Entonces eso será ratificado para que entonces pueda ser promulgado por el presidente de la República. Lo único que le puedo pedir, repito, es que seamos comedidos, realmente veamos si se le está entregando o no los bienes del Estado al sector privado. Eso era lo que yo te iba a preguntar, ¿hasta qué punto ya está escrito que es así? O bueno, solamente como dicen lo que los pasa es que la ley, uno de la ley nada más conoce ripios, retazos. Lo que le interesa a la oposición destacar y lo que le interesa Entonces, al gobierno. ¿cuánto es que dice que va a poner destacar. el Estado? Bueno, esos son comentarios que han Sí, salido, los comentarios que donde dice que el Estado estaría poniendo no menos de 1.000 millones de pesos. Eso sería un qué por ciento. Estaríamos hablando que si el sector privado nada más va a poner 400, está poniendo alrededor de un 40% y el Estado el 60%. Entonces va a ser administrado por el sector privado. Habría que Analizar y leer. Tener la ley a mano, ver los puntos que realmente puedan chocar con la Constitución de la República y ver realmente si es verdad que quienes administran estos fideicomisos pueden endeudarse sin que esa deuda pase por el Senado de la República, y cualquier deuda que contraiga entonces es una deuda del Estado Dominicano. Todas esas cosas hay que sopesarlas. Pero si es un instrumento para el desarrollo, Diálogo Nordestano estaría de acuerdo en apoyarlo siempre y cuando, repetimos, no enajenar, viene de enajenarlo viene del Estado, entonces tenemos que tener cuidado con eso. Es igual que los préstamos. La República Dominicana va en un endeudamiento acelerado que en el gobierno pasado, ya este gobierno con algo más de 2 años, ha duplicado la deuda que hizo el gobierno pasado en 8 años. ¿Es un criticable? Depende, yo te diría. Y de Diálogo Nordestano hacemos la observación. ¿Qué es lo malo de que este gobierno esté tomando préstamos? Cuando era en oposición, Lo criticaba. tanto Farideh Raful, senadora por la capital, quien es además quien preside la Comisión de Finanzas Financieras, que es la que tiene que ver precisamente con todo esto que estamos hablando de los fideicomisos y de los préstamos, Farideh Raful, senadora, fustigaba acremente los préstamos que cogía el gobierno pasado y decían que en qué se estaba invirtiendo ese dinero, que para qué, y que íbamos a quedar endeudados hasta los tataranietos nuestros. ¿Y ahora? Igual que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y el presidente del Senado, se oponían acremente a los préstamos del gobierno pasado. Entonces, ¿con qué moral se puede ahora estar de acuerdo con los préstamos porque son ellos que lo están tomando? Es lo único que yo tengo que criticarle a los políticos dominicanos. Por eso se ha enarbolado la frase que una cosa es con violín y otra es con guitarra. Y otro le ponen el apellido que también la tambora. No, y como decían los viejos, que no es lo mismo verte tú la paja de tu ojo que la de los ajenos. Que la viga, ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el tuyo. Eso es cierto. Entonces, porque nosotros creemos, y digo por qué es criticable eso, miren, los préstamos, no hay un país en el mundo que se desarrolle por sí solo sin acudir a préstamos. Inclusive no hay una empresa privada
que pueda desarrollarse utilizando el capital, todo el capital del dueño, porque entonces si los dueños se descapitalizan y hay problemas en la empresa, se pueden no pueden seguir a flote. puede inclusive irse a pique y quebrar la empresa. Entonces hay que acudir a los préstamos como instrumento de desarrollo. Y eso es bueno que se sepa desde el diálogo no externo, cada préstamo que sea un instrumento del desarrollo y que puedan retornar el capital invertido, sea en el área de salud, sea en el área social, porque la gente cree que en el área social no se retorna, sí se retorna si esa área que usted plantea sirve para el desarrollo del país. Entonces, ¿qué es lo criticable de los préstamos? Cuando no son utilizados en el área para lo cual son tomados, se desvían para otra situación o van a parar a la mano de la corrupción. Entonces, ahí sí es criticable que se tomen los préstamos. Pero si tienen buena tasa a interés que permitan el desarrollo, yo creo que deben tomarse. Vuelvo y repito, solo criticamos que lo que hoy gobiernan, entonces hacían una oposición no porque los préstamos eran malos, sino para que el gobierno pasado no pudiera implementar su política de desarrollo al país. Eso es lo que se deja entrever. Pero los préstamos per se no son malos y son, inclusive personalmente cada uno de nosotros en un momento determinado para desarrollar una empresa o para adquirir una vivienda o para adquirir un vehículo, acuden a préstamos. Exacto. Siempre y cuando usted tenga cómo responder a esos préstamos, la cosa así es que funciona real y efectivamente. Recuerden que nosotros tenemos una camioneta modelo 88 con un motor de 22R Toyota de 4 cambios de marchas delanteras y la reversa, mecánica, en muy buenas condiciones. Llámenos al 849-353-1130 o al 809-426-9312 y discutimos los precios. Precio asequible para todos ustedes.